Un saludo cordial, Magister Espinosa. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información en línea de la materia Gestión de Base de Datos. Para este video hemos tratado los siguientes temas: diseño de base de datos distribuidas, manejo de transiciones distribuidas, organización física de los sistemas de base de datos. Nosotros somos el grupo 2 con los siguientes integrantes: Acevedo Yulacy, Anchundia Dayana, Banchen Israel, Cali Carlos, Conde John, García Luis, Medina Diego, Mendieta Eric, Morán Washington, Ponce Solange, Rodríguez Denise y por último Tuequiza Jocelyn. En este video se conforma por dos partes. La primera parte pues es del trabajo experimental 3, donde se va a explicar lo que es la base de datos de los hoteles. Y la otra parte es el trabajo práctico experimental 4, donde se va a tratar la base de datos de la universidad. Tenemos introducción y objetivos, contexto y motivación, necesidad de manejar reservas en diferentes regiones. El sector hotelero requiere manejar grandes volúmenes de información en tiempo real, específicamente cuando los establecimientos están distribuidos en distintas ubicaciones. En el caso de Ecuador, donde los hoteles se encuentran en 4 regiones: costa, sierra, Amazonía e insular. También surge la necesidad de un sistema que permita que el sector hotelero en Ecuador requiera manejar información en tiempo real sobre reservas, clientes y disponibilidad. También los hoteles están distribuidos en 4 regiones: costa, sierra, Amazonía e insular. Se necesita un sistema que mantenga los datos sincronizados y actualizados en todas las zonas. También la gestión manual o centralizada puede generar errores, retrasos y pérdida de información. Bueno, este proyecto busca administrar de forma eficiente las reservas hoteleras a nivel nacional. Dado que los hoteles están en distintas regiones del Ecuador, se necesita un sistema que mantenga la información coherente sin importar el lugar de la reserva. También un sistema centralizado podría causar problemas si uno pierde conexión. Por eso se propone una base de datos distribuida que permita trabajar localmente y mantener los datos sincronizados en todo el país. ¿Por qué se eligió una arquitectura distribuida? La arquitectura distribuida se escogió porque permite que cada región maneje su propia base de datos, autonomía local, aumenta la disponibilidad y fiabilidad del sistema, también mejora la velocidad del acceso y reduce la carga del servidor central, mejora y facilita la integración de información global a través de la base de datos Hotel Global. Bueno, eso en resumen. Esta arquitectura refleja cómo funcionan los sistemas reales de reservas a nivel nacional e internacional. Bueno, se eligió esta arquitectura distribuida por sus ventajas frente a un sistema centralizado, ya que cada región del Ecuador tiene su propia base de datos que trabaja de forma independiente, pero sincronizada con una base global llamada Hotel Global, ya que esto permite continuar operando ante fallos de conexión, mejora la eficiencia y mantiene la integridad de los datos en todo el país. Objetivo general: diseñar e implementar un sistema de bases de datos distribuida que permite administrar eficazmente las reservas hoteleras en las diferentes regiones del país, garantizando la integridad, coherencia y sincronización de la información. Tenemos objetivos específicos: crear bases de datos regionales, costa, sierra, Amazonía e insular. También implementa una base de datos global, Hotel Global. Diseñar procedimientos almacenados para gestionar reservas. Crear vistas globales de datos de clientes y habitaciones. Realiza pruebas para verificar la integridad y sincronización. El objetivo del proyecto es crear una base de datos distribuidas que gestionen las reservas hoteleras de forma eficiente y segura. Para lograrlo, se diseñaron bases regionales conectadas a una base global con procedimientos almacenados que aseguran la coherencia y vistas globales que facilitan las consultas unificadas. También tenemos beneficios esperados del sistema, que se puede sincronizar y coherencia de datos entre regiones, acceso rápido y confiable a la información, reducción de errores en las reservas, mayor disponibilidad del sistema ante fallos locales, también mejora la toma de decisiones gracias a vistas unificadas. Entre los beneficios más importantes del sistema destaca la sincronización automática de la información en todas las regiones del país, lo que garantiza que los datos de las reservas estén siempre actualizados y sean confiables. Además, el sistema mejora la velocidad de acceso y reduce los errores humanos, ya que gran parte de los procesos se realizan de manera automatizada. También, gracias a las visitas globales, los administradores pueden consultar información consolidada de todos los hoteles, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas y una mejor gestión del sistema hotelero nacional. Eso es en cuanto a la parte que se me asignó. Gracias.
Estimada máster, estimados compañeros, un cordial saludo. Mi nombre es Israel Banchen. Eh, a mí me tocó explicar lo que es estructura general del sistema. Eh, Hablamos que la estructura general del sistema está conformada por cuatro bases de datos. Estas son Costa, Sierra, Oriente y Insular. Cada base regional administra sus propios hoteles, habitaciones y clientes. En este caso, la base Hotel Global actúa como centro de consolidación, o sea, esta base se encarga de recibir todo lo que son peticiones de reservas, habitaciones, tipos de clientes, ya los registra de manera justificada. La decisión de la estructura y las ventajas que ofrece, la estructura se eligió eh, por varios motivos. En estos casos tenemos los más importantes, que son cuatro. En este caso sería escalabilidad. Esto quiere decir que se pueden añadir nuevas regiones sin modificar el diseño global. O sea, se puede realizar, eh, ir añadiendo regiones y no causa ningún efecto secundario, se puede decir. El rendimiento, pues, maneja sus propios datos, reduciendo la carga del servidor. En este caso, pues, cada base de datos se encarga de manejar sus propios datos, es decir, disponibilidad. Si una base regional, en este caso, presenta algún problema, tal vez de conexión, tal vez de ingreso erróneo de información, eh, puede seguir operando normalmente las demás, no afecta en nada lo que es el sistema. En la centralización del control, la base Hotel Global permite monitorear todas las reservas. ¿Esto qué quiere decir? Que es la base principal, es la encargada de estar monitoreando secuencialmente cada reserva, cada registro desde un único punto. El uso de prefijos que se usaron, en este caso se definían Costa Sierra Oriente como CO, SI y Amazonía AM, Insular IN, para mantener una claridad en el entorno de desarrollo. Esto permite la fácil integración en la base de datos global y evita cierto tipo de colisión de datos al momento de que se realicen las consultas. El modelo de entidad de relación que se usó fue el modelo ER, representa como la relación de entidades del sistema. El hotel relaciona con habitación, el cliente puede tener muchas reservas y la reserva global realiza las relaciones entre regiones. En conclusión, el diseño se basó en una arquitectura distribuida con cada base de datos que sea autónoma, ya con una sola base global que se encargue de centralizar todo tipo de registro. Con esta decisión se puede garantizar escalabilidad, eficiencia y una administración de los datos de una manera robusta para el sistema de reservas hoteleras. Por mi parte es lo que me toca explicar. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Ahora me tocó realizar lo que son las tablas principales y las relaciones internas. En la cual tenemos lo que son las cuatro bases de datos. Las cuatro bases, cuatro tablas principales, las que creamos fueron la tabla hotel, la tabla habitación, la tabla cliente y la tabla reserva. Con cada base de datos regional, costa, sierra y Amazonía e insular, implementa un modelo relacional consistente en cuatro tablas principales. En las operaciones hoteleras, gestión de establecimiento e inventario de habitaciones, información de huéspedes y control de reservas, es lo que creamos en la base de datos. Aquí tenemos cada una de las cuatro tablas que representa el hotel, almacena información administrativa, nombre, dirección, categoría, datos operativos de cada establecimiento. Tenemos lo que es la habitación, en la cual registra cada unidad disponible, número, tipo, capacidad y tarifa. El cliente centraliza los datos personales del cliente como número de cédula, de identidad, teléfono, correo electrónico y dirección de contacto. En la parte de reservas son las que vinculan a los clientes con habitaciones específicas, registrando fecha de entrada, salida y estado de reserva en tiempo real. ¿Cómo se relacionan entre sí estas tablas? Se relacionan por mediante claves primarias y foráneas. La relación de la clave es una relación típica en un sistema hotelero usando las claves primarias, en la cual nosotros verificamos aquí la estructura de relación de la tabla, en la cual tenemos la tabla hotel con el ID hotel, la clave foránea y la base en relación con la base de habitación.
Tenemos lo que es habitación, está con la ID de habitación, la ID del hotel y que pertenece a un hotel. Tenemos la clave cliente, la tabla cliente que tiene la clave primaria como ID cliente, la clave foránea que está establecida por mediante la relación que tiene con la reserva de las habitaciones, en la cual también tenemos la tabla reserva, que tenemos también la ID de la reserva, el ID de cliente de la persona que está realizando lo que es la reserva de la habitación y vincula cliente y habitación. Estas relaciones aseguran la integridad referencial. No se puede crear una reserva sin que existan previamente un cliente y una habitación. El propósito de la tabla, el propósito de la tabla es gestionar los datos en el cual los datos administrativos de hotel. En la habitación se registra cada habitación, el cliente administra la información y la reserva controla la operación de reserva. ¿Cómo se relacionan simultáneamente los funcionamientos en el hotel? Tenemos lo que es un hotel, se relaciona con la habitación disponible. Tenemos el cliente se relaciona con la disponibilidad y la reserva de una habitación. En el sistema se registra la reserva y actualiza la disponibilidad de la habitación. Si el cliente desea cambiar por región, por ejemplo, la costa a la sierra, el procedimiento global sería cambio de región, transfiere de reserva entre bases de datos, liberando la habitación anterior y asignando una nueva. En la base global, mantienen la trazabilidad mediante la tabla cambio de región, más vistas como reservas global y tenemos también lo que es el cliente global. De esta forma, el sistema refleja un entorno hotelero real, como cada región gestionamiento de su propio inventario, para todas se conectan mediante una base global que garantiza la coherencia y la comunicación entre ellas. Tenemos lo que es el ciclo de operaciones real. El hotel ofrece, el establecimiento publica la disponibilidad de habitaciones, el cliente reserva, tenemos lo que es el huésped, consulta la disponibilidad, el sistema actualiza la base de datos en el cual nos identifica qué habitación o qué habitación está ocupada o qué habitación está libre. Tenemos también lo que es la cambio de región, como ya lo especifiqué antes, tenemos la auditoría global. Eso tenemos en base global registrar los cambios y proporciona vistas consolidadas, en el cual nosotros podemos verificar cómo están nuestras reservas por mediante la habitación y hotel. Eso sería de parte mía, mi diapositiva. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Les voy a hablar un poco sobre la parte de los procedimientos almacenados y también la automatización de las operaciones. Para ello vamos a ver lo siguiente, que es el procedimiento principal que se creó, que según el código que tenemos aquí, cómo funciona, cómo se hicieron los cambios de reserva entre regiones, la actualización de disponibilidad y registro en auditoría, así como la importancia de los procedimientos almacenados para la consistencia y automatización. Y así tendremos un ejemplo igual de cómo queda desarrollado con el script. Procedimiento almacenado y automatización de operaciones. Según el procedimiento principal tenemos el GLSP cambio de región. ¿Cómo funciona? Pues recibe como entrada el ID de la reserva, la región de origen y la región de destino. Se ejecuta según las siguientes acciones. Primero, elimina la reserva de la región de origen, inserta la reserva en la región de destino y actualiza la disponibilidad de habitaciones en ambas regiones. Registra el cambio en la tabla GL cambio región, esa sería la auditoría. Y como ejemplo tenemos para la parte de lo que es la importancia del procedimiento almacenado, tenemos la consistencia que garantiza que los datos no queden en estado intermedio. La automatización reduce errores manuales y acelera el proceso. La trazabilidad, cada cambio queda registrado con fecha, hora, regiones involucradas. Para el ejemplo de la ejecución tenemos el cal glsp cambio de región, sería el llamado a este procedimiento. Y como pueden ver aquí tenemos la parte que es el ID es 1, costa y sierra. Entonces como resultado tenemos la reserva 1 pasa de costa a la sierra. La habitación en costa se marca como disponible y la habitación de la sierra se marca como reservada. Se registra el GL cambio región con fecha y hora actual. Como pueden ver aquí tenemos el ID de cambio y el ID de reserva.
contra. En la costa es en la origen y en la de destino es en la sierra. Y el otro es en la costa y su destino es en la Amazonía. Y así mismo tenemos la hora que fue cambiada. Bueno, eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Mi nombre es Washington Morán del Paralelo C2. Tenemos lo que es la consulta vista global y demostraciones y resultados. Tenemos que en la vista global tenemos al cliente global y la reserva global. Dentro de esto tenemos al cliente global, que es equivalente al cliente global. Consolida el registro del cliente de todas las regiones, tanto ya sea como costa, sierra y insular, Amazonía y insular. Tenemos lo que es la disponibilidad total, que equivale a las reservas globales, que unifica las informaciones de disponibilidad en el tipo de habitaciones de todos los hoteles y regionales. La vista global son estructuras virtuales dentro de una base de datos central. En este caso tenemos el hotel global, que permite unificar y visualizar la información distribuida con la base de datos regional, como se lo indica, Hotel Costa, Hotel Sierra, Hotel Amazonía, Hotel Insular, que eso lo vamos a ver dentro de la base virtual MySQL. Su función es interpretar los datos de todas las regiones de manera transparente, sin necesidad de acceder a un manual o a cada base de datos. Así el administrador o el sistema puede consultar la información generada del cliente reserva a una disponibilidad a nivel nacional desde su punto. Bueno, también tenemos lo que es la información de todas las regiones, unificar informaciones de todas las regiones. Tenemos una vista previa de lo que hemos sacado de la base de datos, que la vista se usa una sentencia. En esta vista utilizamos una sentencia que se llama union als. En la union als es para combinar los datos de la tabla equivalente a cada base de datos. Que tenemos, por ejemplo, el cliente global reúne a los clientes de todas las regiones y la estructura. Esto permite tener una vista consolidada de todos los clientes en un sistema distribuido de reserva, incluyendo las regiones que pertenecen, tanto como costa, tanto como sierra, tanto como Amazonía y tanto como el insular. De esta forma tenemos la disponibilidad total que es igual o similar a la creación a la creación del cliente global, pero gracias a esta vista el sistema puede consultar la disponibilidad. Aquí podemos ver la disponibilidad total que va a consultar sin importar la base de datos en la que se encuentre la información original, ya sea tanto de como costa, sierra, Amazonía y insular. Y por último tenemos lo que es las capturas y los resultados que se presentaron dentro de la base de datos. Bueno, estas fueron las capturas que se presentaron dentro de la base de datos. Aquí, como nosotros nos referimos, que nos pedían el ID, nos pedían las habitaciones, la fecha de inicio, fecha de final y el estado. Aquí nos pedían todo el equivalente de los tipos, los precios y la cantidad disponible, ya sea las regiones y las habitaciones. Aquí nos pedían las regiones, en qué regiones estaban, ¿no? El ID, el nombre, el Gmail y el teléfono de cada una de los que se iban a alojar. Entonces, aquí en la base de datos podemos darle una breve explicación de lo que se explicó. Aquí está el formato de la base de datos que nosotros hicimos para presentar lo que es, seleccionamos con from reserva global, seleccionamos con from disponibilidad total y seleccionamos con from cliente global, que nos presentó la reserva global, la disponibilidad y el cliente. Y aquí podemos ver la tablita esta que nos marcó. Aquí está. El cliente global, aquí está la tabla que nosotros marcamos. Todo esto es del insular, la Amazonía. Recordemos que nos podían el nombre, el Gmail y el teléfono. Y acá tenemos más arriba, tenemos la otra tabla que nosotros hablamos sobre los tipos de precios, la cantidad disponible.
Aquí está. Tanto como en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en la insular. Y aquí nos presentó los datos. Aquí nos presentó los datos de las reservas. Aquí de las reservas globales. Esta es de la disponibilidad y esta es del cliente. Y aquí podemos ver que el código funciona correctamente. Bueno, eso es todo, compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Jocelyn Toaguiza y yo voy a hablar sobre el funcionamiento global del sistema. Para iniciar tenemos lo que es la integración del sistema, en donde cabe mencionar que nuestro sistema está siendo diseñado como una estructura distribuida conformada por cuatro bases regionales, como lo es costa, sierra, Amazonía e insular, y esto además de una base global central. También pues cabe mencionar que cada base regional almacena su propia información, pero se comunica con la base global para mantener la coherencia. Y pues esta comunicación se logra mediante vistas, procedimientos almacenados también que garantizan un intercambio fluido de datos entre las regiones. Gracias a este diseño, pues logramos representar la realidad de una cadena hotelera nacional, donde cada región trabaja de forma autónoma, pero están bajo una misma plataforma de control. Tenemos también lo que es el funcionamiento general, en donde cabe mencionar que el funcionamiento global y la base central también permiten realizar consultas unificadas sobre clientes, reservas y disponibilidad de todas las regiones. Uno de los procesos más importantes es el procedimiento GLSP, cambio región, que facilita mover reservas entre regiones, manteniendo la información actualizada. Y pues cada vez que se ejecuta el procedimiento, se actualiza la información automáticamente y la disponibilidad de habitaciones. También registra el cambio en las tablas de auditoría. Además, se crearon vistas globales como GLW Clientes Global y GLW Reservas Global. Estas muestran información consolidada de todas las regiones, permitiendo visualizar la operación completa del sistema desde una sola base. Tenemos también los beneficios del modelo distribuido. Aquí cabe mencionar que pues la implementación de este modelo distribuido trae varios beneficios importantes. En primer lugar, proporciona mayor organización al separar la información por regiones y al mismo tiempo mantener acceso simultáneo desde la base global. En segundo lugar, mejora el control y la gestión del sistema, ya que se puede realizar consultas o actualizaciones generales sin afectar las operaciones locales de cada región. Por último, pues se logra una optimización en el flujo de datos. Esto permite que la información circule de manera eficiente entre las bases y también los sistemas que se están estableciendo para que estos sean estables y sobre todo escalables. Tenemos también las conclusiones en donde pues tenemos la integración exitosa. Aquí pues se logró conectar de forma coherente las bases regionales, que es costa, sierra, Amazonía e insular, con la base global. De esta manera se garantiza la sincronización y la consistencia de los datos. Como segunda conclusión tenemos la automatización y el control de procesos. Aquí los procedimientos almacenados y las vistas globales se optimizan y pues de esta manera la gestión de reservas se permite que las consultas sean consolidadas sin interferir con las operaciones locales. También organización y escalabilidad, en donde el modelo distribuido facilita la administración independiente de cada región, manteniendo una estructura flexible para futuras aplicaciones del sistema. Tenemos también lo que es la gestión eficiente de información hotelera. Aquí se está garantizando una disponibilidad actualizada de habitaciones, trazabilidad de cambios de región y centralización de datos del cliente. Y para finalizar, pues tenemos como conclusión el aprendizaje técnico y el trabajo colaborativo, ya que este proyecto pues fortaleció el conocimiento en base de datos distribuidos en también procedimientos y vistas y además fomentó la coordinación y responsabilidad tanto grupal como individual. Gracias. Muy buenos días, quien les habla Diana Mayerla Enchundia Olvera. A continuación, les daré una breve introducción de lo que es el sistema de gestión de usuarios y permisos para una base de datos universitarias.
En cualquier institución educativa, la información representa un activo fundamental, por ello contar con una base de datos que asegure la integridad, seguridad y disponibilidad de los registros académicos es esencial. En este trabajo se desarrolla un sistema de gestión de bases de datos universitaria utilizando MySQL Workbench con el propósito de aplicar de manera práctica los conceptos de organización física, seguridad y recuperación de la información. El proyecto incluye la creación de estructuras de datos bien definidas, la configuración de usuarios con distintos niveles de acceso, la implementación de triggers para mantener la integridad y un sistema de auditoría para registrar las acciones realizadas. Además, se incorpora un procedimiento de respaldo que permite proteger la información ante posibles fallos o pérdidas. El objetivo también de este trabajo es demostrar cómo un diseño adecuado y una gestión responsable puede garantizar que los datos se mantengan confiables y disponibles, incluso en entornos complejos. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Me presento. Mi nombre es Denis Carolina Rodríguez y en esta parte voy a explicar sobre la estructura general del sistema que desarrollamos en el trabajo práctico experimental 4. Nuestro proyecto se basa en una base de datos llamada Universidad DB, diseñada para gestionar la forma organizada la información de profesores, estudiantes, cursos e inscripciones. El objetivo del sistema es mejorar la gestión académica de la universidad, permitiendo almacenar datos de forma segura, mantener la integridad de la información y contar con respaldo automático. Esto se logra aplicando conceptos con seguridad, integridad y auditoría de datos. Estructura general de la base de datos. Como podemos ver aquí en la tabla, tenemos lo que es la Universidad de B, está formada por 5 tablas principales, cada una de ellas con una función específica dentro del modelo relacional. Como profesores, guarda los datos personales como correo, departamento y salario de cada docente. Estudiantes, contiene la información de los alumnos matriculados, su fecha de ingreso y estado activo. Cursos, almacena la asignatura y vincula cada curso con el profesor que le imparte. Inscripciones, relaciona a los estudiantes con cursos en los que están matriculados, y log de auditoría, registra automáticamente cualquier cambio, inserta actualizar o eliminar, lo que realiza las demás tablas. También tenemos lo que son las relaciones entre tablas, que en cuanto a las relaciones internas, un profesor puede dictar varios cursos, lo que representa una relación de 1 a muchos. Un estudiante puede inscribir en varios cursos y un curso tener muchos estudiantes. Esto se refleja en la tabla de inscripciones. Finalmente, el log de auditoría permite rastrear cualquier modificación, manteniendo un historial confiable de todas las operaciones realizadas. Y la importancia del script SQL, el documento llamado Screen Trabajo Experimental 4, que enviamos junto a la presentación, contiene el código SQL que demuestra cómo contribuimos al sistema. Este screen está en todos los pasos del desarrollo, tanto la creación de la base de datos y las tablas, definición de las relaciones mediante claves foráneas, implementación del tigre para auditorías, creación de usuarios con distintos permisos, procedimiento de copa de seguridad y consultas que sirven para la evidencia del funcionamiento. Este archivo es fundamental porque muestra lo que es la parte práctica del trabajo, mientras que en la exposición explica la parte teórico-conceptual. Ya, aquí tenemos lo que es el script que hemos realizado, cada uno de ellos. Bueno, en conclusión, podemos decir que la estructura general de la Universidad BD debe, garantiza lo que es la información esté organizada, segura y trazable. Cada tabla cumple una función específica dentro del sistema y en conjunto permite mantener un control completo sobre los datos. Esa estructura de la base que sostiene las demás secciones del proyecto, como la seguridad, los TIC y el respaldo de la información. Gracias. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Carlos Alfredo Cali Peralta. Pertenezco al grupo 2 de la materia de gestión de base de datos. En nuestro trabajo de nuestra exposición me ha tocado lo que es exponer la parte de la seguridad y gestión de usuarios. Entonces, aquí en la diapositiva pues, tengo la seguridad en base de datos, es el conjunto de medidas y controles destinados a proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información almacenada.
El objetivo principal es evitar accesos no autorizados, pérdida de datos o modificaciones indebidas. ¿Sí? Pues la base de datos se considera que es el corazón de cualquier sistema de información, ¿sí? Ya que allí se almacenan datos sensibles de usuarios, de empresas, de organizaciones, etc. Por eso la seguridad es muy importante. La seguridad y la gestión de usuarios son elementos esenciales, ¿sí? Para proteger la integridad, la confidencialidad y también la disponibilidad de la información. Por ejemplo, en una universidad, no todos deben tener el mismo acceso, ¿no? Un estudiante no puede modificar las notas, pero el docente sí. Entonces, esto se logra mediante una buena y correcta gestión de usuarios y privilegios. Entonces, la seguridad de la base de datos en sí, pues, es un conjunto de políticas, controles y mecanismos para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o incluso corrupción. ¿Sí? Pues hay mecanismos principales, pues, de seguridad, como lo vemos acá en esta parte, lo que es la autenticación segura, que es el uso de contraseñas encriptadas, autenticación de doble factor o integración con directorios, también los que son controles de acceso, permisos específicos, también el cifrado, encriptación, tanto de datos almacenados. Y pues también se necesita un respaldo y recuperación de copias de seguridad periódica, replicación de datos y política de recuperación ante estos fallos. La gestión de usuario consiste en administrar quién accede al sistema, cómo lo hace y qué operaciones puede realizar. Esta gestión se lleva a cabo mediante cuentas de usuario, roles, privilegios, roles y privilegios definidos dentro del motor de base de datos como MySQL, Oracle, SQL Server o Postgres de SQL. Entonces, pues entre ellos, pues hay lo que son elementos principales, que es usuario, identidades individuales que acceden al sistema por nombre o contraseña, roles, los grupos de permisos asignados que se le otorga a cada usuario, ¿sí? Privilegios, acciones específicas que un usuario puede realizar. Y pues también lo que son la autenticación, verificación de la identidad del usuario por contraseña o por método externo. Entonces, para concluir esta breve exposición, pues puedo decir que la seguridad y la gestión de usuario en la base de datos no solamente depende de la tecnología, sino también de las políticas de la organización, ya que una buena administración garantiza datos protegidos, usuarios controlados, operaciones confiables, etc. Entonces, en resumen, puedo decir que la seguridad no es un producto, sino es un proceso continuo de prevención, un proceso continuo de control y de mejora también para lo que es la seguridad de los usuarios. Esto es todo en cuanto puedo aportar para esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Conde. A mí me toca hablar sobre la integridad mediante triggers. En esta parte de mi presentación voy a hablar sobre cómo se garantiza la integridad de los datos en la base de datos Universidad DB mediante el uso de triggers, también conocidos como disparadores en SQL. En términos simples, un trigger es un bloque de código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre una acción determinada en una tabla, como insertar, actualizar o eliminar un registro. En este caso, los triggers fueron aplicados a la tabla estudiantes, con el objetivo de registrar automáticamente cualquier cambio que ocurra en esa información. Cada vez que se realiza una operación, por ejemplo, se agrega un nuevo estudiante, se actualizan sus datos o se elimina un registro, el trigger se activa y guarda toda la información de ese cambio en una tabla llamada logs auditoría. Por ejemplo, si un administrador cambia el nombre de un estudiante o elimina su registro, el trigger guarda automáticamente qué se cambió, quién lo hizo y en qué momento, creando así un historial de auditoría. En resumen, el propósito de estos triggers es preservar la integridad, la trazabilidad y la transparencia de los datos dentro del sistema universitario. Estructura y funcionamiento de triggers en Universidad DB. En funcionamiento técnico. A nivel técnico, la base de datos cuenta con 3 triggers principales, definidos sobre la tabla estudiantes. Uno para las inserciones,
otro para las actualizaciones y otro para las eliminaciones. El trigger de inyección se ejecuta justo después de agregar un nuevo estudiante. Guarda su nombre, apellido y correo electrónico junto con la hora del registro. El trigger de actualización se activa antes de modificar un registro y almacena los datos anteriores y los nuevos permitiendo comparar los cambios. Y finalmente, el trigger de eliminación se activa antes de borrar un estudiante, registrando sus datos antes de que desaparezca de la tabla principal. Dentro de los triggers se utilizan las palabras clave all y new. All sirve para capturar los valores anteriores de la modificación y new representa los valores nuevos que se van a insertar o actualizar. Además, se utiliza la función current user para guardar qué usuario realizó la acción, lo que ayuda a mantener la trazabilidad. Por ejemplo, si el usuario admin y universidad cambia el nombre del estudiante Lucía Fernández por Lucía María Fernández, el trigger guarda los dos valores en la tabla de logs, antes Lucía Fernández y después Lucía María Fernández. Gracias a este mecanismo no se pierde información, incluso cuando alguien borra o modifica un registro. Todo queda documentado automáticamente en la base de datos. Ventajas y justificación del uso de triggers de integridad. El uso de triggers aporta múltiples beneficios para la seguridad y control de la información en un entorno académico. En primer lugar, proporciona trazabilidad completa. Cada cambio queda registrado incluyendo el momento exacto y el usuario responsable. En segundo lugar, ofrece transparencia, lo que permite realizar auditorías y revisiones internas cuando sea necesario. Otro beneficio es la integridad de los datos. Si un usuario intenta borrar o modificar información importante, el sistema no solo registra esa acción, sino que también mantiene un historial que permite comprobar qué ocurrió antes del cambio. Además, los triggers reducen el riesgo de errores humanos porque automatizan las acciones de control. No es necesario que un administrador recuerde registrar los cambios, la base de datos lo hace por sí sola. En el contexto de universidad, estos mecanismos son fundamentales. La información académica como calificaciones, cursos, historial de estudiantes tiene valor legal y administrativo, por lo que debe conservarse de forma precisa y verificable. Los triggers garantizan esa seguridad, permitiendo a las autoridades rastrear cualquier modificación y mantener la confianza en la gestión de datos. En conclusión, los triggers son una herramienta clave para mantener la integridad, transparencia y confiabilidad del sistema de bases de datos. En este caso, su aplicación en Universidad DB asegura que cada operación quede documentada, fortaleciendo el control interno y la calidad de la información. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Soy Solange Ponce y voy a continuar con la exposición acerca del procedimiento de respaldo de nuestra base de datos. Como parte de las medidas de protección, sabemos que es necesario crear estos procedimientos de respaldo. En este caso, hemos creado un procedimiento almacenado denominado Backup Universidad, el cual va a ser el encargado de generar comandos para realizar copias de seguridad de toda nuestra base de datos. Este procedimiento va a utilizar, bueno, el formato de fecha y hora con el nombre del archivo que hemos definido, el cual va a permitir mantener un historial organizado de los respaldos que vamos a tener. Varios respaldos importantes para mantener la integridad de la información. Aunque, bueno, la ejecución final del respaldo se realiza desde consola, este procedimiento va a facilitar la gestión automatizada y reducir los errores humanos que puedan ocurrir durante el proceso. Realmente podemos decir que los respaldos son fundamentales en cualquier sistema que maneje información crítica o mucha información importante. En caso de que ocurran siniestros externos que no son esperados, como pérdidas de datos o ataques externos, siempre hay que tener estos respaldos actualizados, los cuales van a permitir recuperar de alguna manera la base sin tener pérdidas significativas de la información de la empresa. Y estos respaldos son los que van a garantizar la continuidad del servicio o del negocio y sobre todo la estabilidad operativa del sistema. A continuación, vamos a detallar el código del procedimiento de respaldo de nuestra base de datos que lo hemos hecho en MySQL. En este caso vemos bueno, los comandos de MySQL, pero estamos aquí creando el procedimiento del respaldo con Create Procedure Back Universidad. Este procedimiento, bueno, es el nombre y será el encargado de realizar la copia de seguridad en el bloque de MySQL, ¿no? Ahora, bueno, los comandos, las instrucciones de MySQL es el begin que va a empezar a realizar lo siguiente. En la línea set backup patch,
Este es la línea la cual habíamos dicho que va a garantizar que el backup tenga su nombre único de respaldo y con la fecha y las horas al momento de que se configuró que se ejecute este proceso de respaldo. En cuanto al set, la línea de set comando contact es el encargado de crear estas variables, el cual va a guardar el comando del sistema que se va a utilizar para el respectivo respaldo de nuestra base. Es importante revisar el select del comando que hemos creado de nuestra base, porque este es el que va a permitir ver toda la información completa, la cual va a ser copiada y ejecutada manualmente. Entonces, podemos resumir que el procedimiento de respaldo de la base de datos siempre es necesario que se genere automáticamente, ¿verdad? De acuerdo al nombre dado y en la ruta designada donde se va a depositar el archivo del respaldo. También va a crear el comando mysql_doom que va a ser necesario para poder hacer la copia de seguridad. Y por último, muestra el comando al usuario, quien debe de ejecutarlo desde console. Entonces vemos la importancia de este procedimiento en cualquier sistema de cualquier empresa. Es vital hacerlo para poder respaldar nuestra información y recuperar la información en caso de que ocurran siniestros externos. Ingeniera, esto ha sido mi parte. Muchas gracias. Un saludo cordial, Magíster, nuevamente. Mi nombre es Eric Esteban Minetti Ibarra. Hoy voy a presentar las evidencias de resultados del trabajo práctico experimental 4. En esta parte del trabajo, pues, se presentan las evidencias prácticas que demuestran el correcto funcionamiento del sistema, así como un análisis final del trabajo general desarrollado. Pasamos con lo que es la creación de la base de datos y sus tablas. Primeramente, pues acá hemos ingresado todo el script sobre la creación de la base de datos y sus respectivas tablas, que estas son cursos, estudiantes, inscripciones, profesores y por último los logs de auditoría. Como podemos observar acá, se creó correctamente lo que es la base de datos, que se llama Universidad DB. Como podemos observar, una vez actualizando el navegador, pues nos damos cuenta de que se ha creado aquí la base de datos Universidad DB con sus respectivas tablas. Por acá también una consulta donde nos indica pues cuáles son las tablas de dicha base de datos. Ahora pasemos con los usuarios y permisos. Para esta base de datos se creó 3 usuarios, que viene a ser primeramente el administrador de la universidad, después viene a ser lo que es el profesor y por último el estudiante. Para esto se lo configuró adecuadamente con sus respectivos permisos. Como podemos observar acá en el administrador de usuarios y privilegios, podemos observar que efectivamente se creó correctamente lo que es el administrador de universidad, el estudiante y por acá tenemos lo que es el profesor. Entonces observamos que se creó correctamente los 3 perfiles que hemos creado anteriormente con el siguiente descrito. Para esto vamos a hacer lo que es una revisión de integridad. Primeramente, para esto vamos a ingresar a la base de datos, pero esta vez como estudiante, no como root ni nada, solo como estudiante. ¿Esto para qué? Para verificar pues los privilegios de dicho rol. Primeramente, pues una vez que ya hemos ingresado como estudiante, acá podemos observar, primero vamos a llamar lo que es a la base de datos, Universidad DB. Después vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a borrar de la tabla cursos el curso número 1. En este caso, pues primero vamos a ver los resultados, donde primeramente correctamente se usa lo que es la base de datos y por últimamente nos da un error. Este error dice que no se puede borrar el curso debido a que nosotros estamos ingresados como estudiantes. ¿A qué pasa esto? Pues como somos estudiantes nosotros no tenemos el privilegio de eliminar nada. Por eso es correcto que nos anuncie un error en esta actualización. En este caso, lo que es el borrado de estudiante. Ahora pasemos con los triggers y logs de auditoría. Para esto vamos a usar el siguiente script, donde vamos a actualizar la tabla de estudiantes. Y vamos a cambiar el apellido Ramírez al ID de estudiante 2. Ahora, para esto vamos a generar la consulta de la tabla logs auditoría. Aquí le damos una condición de límite de 5. Aquí podemos observar 2 cosas. Primeramente,
En los resultados podemos observar que se nos despliega la consulta de la tabla de los logs auditoría. ¿Qué podemos observar acá? Primero vemos las tablas afectadas, que son estudiantes. Acá pueden ser de otras tablas. Como podemos observar antes, pues tenemos inserciones, lo que son los datos de prueba nada más. Aquí son los registros, pues va de 2, 3, 4 y anteriormente es 1 y etcétera. ¿Con qué usuario lo hicimos? Con el root general, lo que viene por defecto de la base de datos. En este caso podríamos haber ingresado como también administrador de la universidad para poder realizar estos cambios. Y también nos muestra lo que son las fechas, en qué horas sí son las modificaciones, las inserciones, las eliminaciones, todo nos debe salir aquí. Ahora bien, vamos a lo que es importante, la actualización. Como se ve, hemos actualizado lo que es el apellido del estudiante, a Ramírez. Y efectivamente acá nos muestra la actualización, with date, en el registro ID2, como nosotros anteriormente hemos escrito en el script. Entonces vemos la efectiva, la respuesta, ¿no? En este caso, el registro automático, ¿no? En lo que es en la tabla de los logs de auditoría. Después pasemos con el procedimiento respaldo. Para esto usamos el siguiente script, que en este apartado vamos a generar una copia de toda nuestra base de datos. Esto lo hacemos directamente con todo este script, donde generamos el backup. Y como resultado, pues podemos observar que en nuestra parte de la base de datos, si la actualizamos, se nos va a generar una copia llamada Universidad DB -backup. Pues esto garantiza la recuperación de datos ante fallos, ¿no? Por último, pasemos a lo que es la reflexión y el cierre. Para cerrar este trabajo, podemos decir que el proyecto no solo cumple con los requisitos técnicos del ejercicio, sino que también demuestra cómo una base de datos puede construirse con un enfoque integral, desde la estructura y la integridad de los datos hasta la seguridad y recuperación. Más allá del código, el objetivo fue entender cómo cada componente se conecta entre sí para formar un sistema coherente, confiable y gestionable. Los triggers, los usuarios, los permisos y las copias de seguridad no son solo comandos o funciones aisladas. Representan las buenas prácticas que garantizan que una base de datos pueda mantenerse operativa, segura y consistente a largo plazo. En definitiva, este trabajo nos permitió aplicar de manera práctica los conceptos de integridad, seguridad y respaldo, demostrando que una correcta gestión de base de datos es clave para cualquier entorno organizacional moderno. Con esto concluimos nuestro proyecto, evidenciando que la base sólida no solo almacena información, sino que también protege, controla y preserva el valor de los datos. Por último, agradecemos su atención. Esto fue la presentación de nuestro video, tanto del trabajo práctico experimental 3 como el 4. Gracias.